El responsable técnico de la ejecución de la obra es el residente. Este residente es profesional habilitado, ¿no? Colegiado, habilitado, tiene que estar de modo permanente y directo. Experiencia no menor de 2 años, es el responsable técnico de la obra y no puede prestar, ¿no?, en servicios en más de una obra a la vez. O sea, miren cómo ahora ya en el mismo reglamento lo establece, también lo han considerado en la misma ley de contrataciones, donde se establece que solamente puede participar en una obra nomás. Este residente, durante la ejecución de la obra, va a hacer uso del cuaderno de obra, donde se anotan las principales o relevantes ocurrencias, ¿no?, de la obra. Se va a anotar también las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas. Los profesionales aquí, y estamos acá hablando de lo que es el residente de la obra, el inspector o supervisor, quien tiene que desarrollar justamente esta administración de riesgos, cuanto menos semanalmente, ¿no? Bueno, al final ya el cuaderno de obra dice, cuando estamos hablando del cuaderno de obra físico, ¿no? Todavía. El cuaderno de obra físico de algunas obras todavía tienen, o están utilizando. Una vez que termine la obra, con el residente lo entrega al supervisor para que empiece también el procedimiento de recepción de la obra, ¿no? Y a partir del año pasado, a partir del 14 de agosto del año pasado, se regula la utilización del cuaderno de obra digital. ¿Tiene la misma función del cuaderno de obra físico? Sí. ¿Por qué? Porque aquí se van a formular también los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución de la obra, se van a anotar las órdenes y también se van a anotar las consultas y las respuestas a estas consultas, ¿no?, respecto al expediente técnico, procedimiento constructivo que quieran consultar. Se apertura esto en la entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción de la obra, ¿no? Excepcionalmente dice, y esta es la única excepción por la cual las entidades no pueden utilizar el cuaderno de obra digital. Excepcionalmente, una entidad, dice, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección, puede solicitar la autorización para usar un cuaderno de obra físico, salvo que en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a Internet, ¿no? Es la única excepción. Cuando no hay lo que corresponde acceso a Internet, eso va a ser justamente la excepción. Eso es lo que tiene que marcar la excepcionalidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver. El acceso de tanto perfiles, usuario y privilegio de este cuaderno de obra digital son 3 niveles. El administrador de usuarios del cuaderno de obra, que es el funcionario que va justamente a acceder a administrar este sistema dentro de la entidad, y él es el que va a registrar a los otros profesionales, ¿no?, que participan. Este administrador va a registrar quién es residente, quién es inspector o supervisor, ¿no?, uno de los dos. Y en este caso, para acceder, ¿no?, y visualizar el cuaderno de obra, tenemos en el primer caso como usuario de monitoreo, ¿no? Segundo, el funcionario usuario, ¿no?, del de fiscalización y seguimiento, son funcionarios de la Contraloría, el Congreso y el MEF. Y en el caso de lo que corresponde el usuario, ¿no?, del OCE, también puede pedir lo que corresponde el acceso del cuaderno de obra digital. Las consultas. Y aquí en las consultas sí tener mucho cuidado, sobre todo con los plazos. Hay consultas que se formulan en el cuaderno de obra que no requieren la participación del proyectista consultor de las obras, ¿no? No hay. Entonces ahí sí el inspector o supervisor tiene que emitir opinión dentro de los plazos que están establecidos. O sea, una vez que está registrada la consulta, el inspector o supervisor tiene 5 días, dice, para ser absuelta, 10 calendarios, ¿no? Y si no son absueltas, pasan los 5 días y 2 días después, este contratista lo
deriva a la entidad. Y la entidad tiene 5 días calendarios para poder justamente absolver esta consulta. El otro tipo de consultas está relacionada con esas preguntas que requieren la opinión del proyectista, porque ya de repente se advierte que es una deficiencia del expediente técnico, pero igual se tiene que tener justamente la opinión, en este caso, del proyectista que elabora el expediente técnico. ¿Bien? Y los plazos, sobre todo, considerar. El inspector, una vez que lo ha recibido, el inspector supervisor lo eleva máximo en 4 días de que lo haya recibido, 4 días a la entidad, ¿no? Y la entidad tiene que emitir, miren, el pronunciamiento en 15 días calendario de esta opinión técnica que estén pidiendo, ¿no? Tiene 15 días calendario. Y aquí pueden ocurrir varios hechos, ¿no? Que de repente el consultor no quiere atender la consulta que le formulan, ¿no? El proyectista. Y es también donde el reglamento, cuando veamos adicionales de obra, le exige que la entidad tiene que asumir ya también una posición, ¿no? El inicio del plazo de la ejecución de la obra rige a partir del día siguiente, o sea, desde el día siguiente en que la entidad cumpla con estos 5 requisitos. Notificar al contratista quién va a ser inspector o supervisor, que haya hecho entrega total o parcial del terreno donde se va a ejecutar la obra, provea el calendario de entrega de materiales de acuerdo a las bases que con la base se hubiera asumido. O sea, es bien raro, ¿no? Que de repente ver algunos procedimientos de selección en que la entidad va a entregar un calendario de entrega de materiales. Pero podría darse el caso. Esta es como una sección que podría ocurrir, ¿no? El cuarto, que se haya hecho entrega al contratista del expediente técnico de obra completo, ¿no? Pero ojo que este requerimiento de expediente técnico de obra completo, ¿no? ¿Para qué solamente ocurre cuando, como producto de las respuestas de las consultas y observaciones, el expediente técnico ha sido modificado? Y también cuando se le haya entregado el adelanto directo al contratista, cumpliendo con ese formato que hemos estado citando ya anteriormente, ¿no? El reglamento prevé algunas excepciones, y esta excepción para el inicio del plazo de ejecución de la obra va a ser la estacionalidad climática, si ocurre de repente hechos generados por la naturaleza, que no me permite ejecutar o iniciar la ejecución de la obra. Y el otro aspecto es cuando existe imposibilidades, dice, de cumplir con las condiciones previstas en los literales A y B del numeral 176, ¿no? Del reglamento, y esto está relacionado justamente con la supervisión y el terreno. Bueno, en estos casos dice no se aplica el resarcimiento de daños y perjuicios, ¿no? Porque sabemos que no depende en este caso de la entidad. Se sustenta con un informe técnico debiendo suscribir la DENI, ¿no? Con las modificaciones que tuvo el reglamento en el año 2019, también le incluyen un encargo al contratista ejecutor. Y este contratista ejecutor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Revisar el expediente técnico, ¿no? Revisa el expediente técnico y tiene que presentar un informe técnico y de revisión del expediente técnico. ¿Cuándo? Hasta 15 días tiene desde el plazo de la obra, desde el inicio del plazo de la obra, tiene hasta 15 días para poder, ¿no? Entregar este informe de revisión. Y en un plazo de 30 días, cuando el plazo de ejecución supere los 120 días calendarios. Una vez que el inspector recibe, el inspector también tiene 7 días para el caso de los contratos cuyo plazo es menor o igual a 120 días calendarios, y hasta 10 días, ¿no? Para presentar cuando el plazo de ejecución son 120 días calendarios. Entonces, los consultores de obra tienen que estar preparados también, ¿no? Atentos a cualquier consulta que le formulen respecto al expediente técnico, ¿no? De las valorizaciones, aquí
de manera general, nomás vamos a tocar. Valorizaciones se pagan ahora en el sistema de precios unitarios, el metrado que se ejecuta por el precio unitario ofertado. Los gastos generales se multiplican por los gastos generales ofertados. La utilidad también se va a considerar la ofertada. Y el sistema de suma alzada, miren cómo cuando para suscribir el contrato le piden el desagregado, ¿no? Entonces, cuando le piden ese desagregado, aquí lo entrega ya el contratista. En este caso, ejecuta el metrado, lo multiplica por el precio unitario desagregado, los gastos generales ofertados y la utilidad ofertada. Los cambios que con respecto a las valorizaciones justamente que le manifestaba anteriormente, ¿no? Que el cambio azul son las últimas modificaciones de julio de este año. Y hacen una precisión sobre todo para las valorizaciones de los mayores metrados. Miren cómo en el artículo 194 incluyen esta definición ahora. Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no debe ser considerada como gastos generales. Segundo, cuando la ejecución de los mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado, ¿no?, en el artículo 199. ¿Y qué dice el 199? Que los mayores metrados, gastos generales variables, señalan, ¿no?, señalan en función del número de días correspondientes a la ampliación de plazo por el gasto general variable diario, ¿no? Esto es lo que habla. Entonces ya aquí deja más claro cómo voy a utilizar la parte de la valorización con respecto a los mayores metrados. Entramos a ver la parte de la ampliación de plazo, que son uno de los procedimientos más recurrentes durante la ejecución de la obra. Y en esta ampliación de plazo lo que tenemos que ver nosotros es preguntarnos si este hecho que está generando la paralización, ¿no?, de una obra, el contratista ha comenzado a analizar los hechos que podría estar relacionados con un fenómeno natural, como le manifestaba. Lo que tiene que demostrar es que siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud. Esto es lo que tenemos que justamente verificar, que el hecho que supuestamente está generando la paralización modifica o no la ruta crítica. ¿Ya? Y luego de eso, enmarcarlo en una de estas tres causales. La primera, atrasos y paralizaciones por causas que no son atribuibles al contratista. La segunda, ampliaciones de plazos de obra que son por un plazo adicional para la ejecución de prestaciones adicionales de obra. O sea, es específica en este caso. Solamente ampliación de plazo para ejecuciones de obra. Y también hay ampliación de plazo para los correspondientes mayores metrados. De los requisitos y plazos. Aquí ya es entrar al detalle para ver cómo se va llevando a cabo o se va aprobando una ampliación de plazo. Y en el caso de la ampliación de plazo, todo empieza, miren, en el cuaderno de obra. ¿No? En este cuaderno de obra, el residente anota tanto inicio y final del hecho que está generando la paralización. Podría ser de repente lluvias intensas, correcto. ¿Cuándo se inició? ¿Cuándo terminó? Pudo haber sido de repente algún fenómeno natural, ¿no?, que afectó un sismo, que afectó de repente ¿no?, que afectó la correcta ejecución de la obra. Entonces esto debe ser anotado tanto inicio y término. ¿Bien? Que sean 10 días, de acuerdo al cuaderno de obra. Lo presentan a la entidad la solicitud, pero esta solicitud tiene que estar dirigida al inspector o supervisor, ¿no? Ahí, a este profesional se le dirige lo que corresponde a la solicitud de ampliación de plazo. La responsabilidad del contratista es solicitar, cuantificar
o sustentar, ¿no? Justamente esta ampliación de plazo. Hasta 5 días hábiles, mire cómo cambia la contabilización. Acá estamos hablando de días calendario y el contratista, inspector, supervisor, ellos tienen también lo que corresponde justamente la responsabilidad de emitir su informe dentro de 5 días hábiles. Y ojo, este análisis que realiza el inspector o supervisor lo remite tanto a la entidad como también al contratista, ¿no? A los dos. Una vez recibido el informe, la entidad tiene hasta 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento, ¿no? Su resolución. Entonces, miren cómo la contabilización de plazo, le decía acá hay calendario para lo que corresponde los contratistas y para las entidades están considerando como días hábiles. Solo en el caso en que ninguno de los dos, ya sea inspector o Navidad, ¿no? Solo en el caso de que no hayan emitido ninguna opinión en este plazo de acá, la suma de los dos, entonces se le aprueba todos los, en este caso la ampliación de plazo, todos los días de ampliación de plazo que haya solicitado el contratista. ¿Cuáles son los efectos de una modificación o de una ampliación de plazo? Todo está relacionado con la parte económica, ¿no? Cuando le aprueban una ampliación de plazo a un contratista, el contratista tiene derecho a mayores gastos generales variables. Recuerden que solamente está relacionado con los variables, gastos generales variables. El otro está relacionado con el reconocimiento de mayores costos directos. ¿Y cuáles son estos mayores costos directos? ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento? ¿A qué se refiere estos mayores costos directos? ¿Mm? Sí, de repente por el chat me van ayudando. Miren, y esto es nuevo, este reconocimiento de mayores costos directos es nuevo de que entra en vigencia la 3225, la ley, ¿no? Porque anteriormente solamente se reconocían cuando se aprobaban ampliaciones de plazo solamente gastos generales variables. Con la 3225 se le reconoce mayores costos directos y esto sobre todo está relacionado con el reconocimiento de costos por la permanencia en días adicionales de quienes, de los equipos, ¿no? Maquinarias que están contratadas por un determinado plazo y los alquila, en este caso el contratista. Pero este costo de esa, en este caso de maquinarias, tiene que estar debidamente acreditados. Dice, costos directos debidamente acreditados, ¿no? Y esto también tiene que formar parte de la estructura de los costos de la oferta. Y también, por otra parte, cuando se paraliza toda la obra, se le reconoce los mayores gastos generales variables y aquí sí tienen que estar debidamente acreditados. También tiene que hacerse el análisis de detallar los riesgos, ¿no? Que dan opinión a las ampliaciones de plazo. De allí pasamos a lo que corresponde las prestaciones adicionales de obra. Para lo que corresponde a las prestaciones adicionales de obra, ¿qué debemos de conocer? Debemos conocer sobre todo que este trabajo que se está pidiendo configura como una prestación adicional. ¿Y qué es una prestación adicional? La prestación adicional es todo trabajo que no está incluido ni en el expediente técnico ni en el contrato. Pero la ejecución de esos trabajos son indispensables, dice, ¿no? Para cumplir con el objeto del contrato. Indispensables, ¿no? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Que justamente estos trabajos que me están pidiendo no estén en el expediente técnico ni en el contrato, pero ojo, necesariamente yo tengo que ejecutar este trabajo para que culminar con la ejecución de la obra. Empieza todo en el cuaderno de obra, ¿no? En el cuaderno de obra se anota justamente esta necesidad, en este caso de las prestaciones adicionales, puede ser el residente, puede ser el inspector o el supervisor, ¿no? Acá indistintamente quién pide la ejecución de las prestaciones adicionales.
acá hasta tiene 15 días calendarios el contratista para presentar el expediente técnico, ¿no? Y 5 días previamente le ha remitido también al inspector o supervisor, ¿no? Para ratificar en este caso la entidad con un informe técnico. Si en este periodo ya de lo que corresponde los 15 días calendarios, prácticamente aquí hay que ver cómo se hace el seguimiento de esta elaboración del expediente del adicional de la obra. Y la entidad tiene hasta 12 días hábiles, ¿para qué? Para sacar la resolución, ¿no? Y ahí donde justamente la entidad también tiene que revisar este presupuesto que le está pidiendo la firma contratista. La entidad tiene que emitir y notificar la resolución al contratista. Cuando supere el 15% la prestación adicional de obra, una vez que se aprueba, dice la prestación adicional, hasta el 5º día hábil, la Contraloría puede pedir a algún profesional, puede pedir justamente el requerimiento de información complementaria. Y en este caso de estos 5 días, también si lo pide la Contraloría hasta el día 5, día hábil, la empresa o entidad pública tiene la posibilidad también de entregar lo que le está solicitando en el mismo plazo, ¿no? Hasta 5 días. Pero si no se hace ningún requerimiento de información hasta el 5º día hábil, aquí se aplica todo el plazo de 15 días, ¿no? De 15 días hábiles para el procesamiento. O sea, son los 15 que dice la ley, ¿no? Pero acá no se le aprueba en este caso lo que corresponde se espera 5 días para que la entidad remita la información complementaria. Y posteriormente, miren, en lo que corresponde a obras, adicionales de obras, una vez que ingresa la información complementaria, se contabiliza aquí nuevamente los 15 días hábiles, ¿no? Si no emite opinión, en este caso la entidad, se da por autorizada para disponer, en este caso, la ejecución y pago de un monto solicitado. Bueno, se realiza en este caso el pago de las variaciones mediante valoraciones individuales. El contratista está obligado a ampliar el monto también de la garantía cada vez que se aprueba un adicional de obra o adicional de supervisión, también tiene que incrementarse el monto, ¿no? Relacionado justamente con estos adicionales que están viendo, ¿no? Servicio de control de las prestaciones adicionales, ya la directiva que regula la Contraloría es la 018-2020 de julio de este año que salió. Y aquí, sobre todo, las particularidades que hay y que la directiva está considerando relacionadas con la determinación del porcentaje de incidencia, ¿no? Del adicional. ¿Cómo determino el porcentaje de incidencia? En los contratos donde todavía existen y se aplica el decreto legislativo 1017, que es el reglamento constitucional del Estado y su reglamento, ¿no? Su convocatoria. Miren, determina el porcentaje de incidencia, es la sumatoria de todos los presupuestos adicionales menos los presupuestos deductivos vinculados, ¿no? O vinculantes. Todo esto lo divido entre el monto del contrato y lo multiplico por 100, ¿no? Esa es la herramienta, ¿no? Relacionada justamente con el porcentaje en contratos dentro del marco del decreto legislativo 1017. Pero pasemos a otro. ¿Cuál es la forma de cálculo del porcentaje de incidencia con respecto a la norma vigente actual? Y la norma vigente, ¿qué es lo que nos dice? Para determinar el porcentaje de incidencia, sumo el monto de los presupuestos adicionales que se hayan aprobado, incluido el que estoy analizando, ¿no? El adicional que estoy analizando. ¿No? Miren cómo le incluye la sumatoria de los mayores metrados, ¿no? Le incluye en esta parte la generación de lo que corresponde a los mayores metrados y se le resta los presupuestos deductivos. Entonces, esa es la diferencia de cálculo con respecto a la normativa 1017 y la directiva 3225.
Y eso, sobre todo para ver si es que supera el 15% y la Contraloría tiene que justamente asumir esa evaluación, ¿no? Cuando supere el 15% del monto del contrato. Otro aspecto que debemos conocer nosotros también es la parte de los mayores metrados. La definición de mayor metrado entra en vigencia también con la ley 3225, ¿no? Antes no había esa parte. Y aquí, ¿qué entendemos como mayor metrado? Dice, es el incremento de metrado de una partida de presupuesto de la obra, es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, es el resultado o resulta del replanteo y cuantificación respecto a un expediente técnico, y ojo, este mayor metrado no proviene de una modificación de ingeniería, no proviene de una modificación de ingeniería, y le incluyen la definición qué cosa es diseño de ingeniería. El diseño de ingeniería dice, son los cálculos de diseño para dimensionamiento y o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de obra. Son realizados por especialistas de ingeniería o arquitectura. No se consideran cambios de diseño de ingeniería, los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de los replanteos o adecuaciones a la situación real del terreno que no impliquen necesidad del terreno, ¿no? De nuevos cálculos. Entonces, miren, aquí, justamente en esta parte de acá, no se consideran cambios en el diseño de ingeniería, los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de replanteos o adecuaciones de la situación real del terreno que no impliquen necesidad de nuevos cálculos, ¿no? Que no impliquen, dice, ¿no? La necesidad de nuevos cálculos. Porque si para ejecutar algunos trabajos en el sistema de precios unitarios, ¿no? Ejecuto cálculos, llámese de repente la presencia dentro del, como estamos hablando de obras viales ahí, de repente en esta obra vial se hace necesario ejecutar una obra de arte, ¿no? Llámese un puente, llámese una alcantarilla, ¿no? Pero para realizar este trabajo tiene que hacerse ya trabajo de, ¿cómo se llama? Lo que corresponde diseño e ingeniería. Entonces ahí hay que determinar bien, ¿no? ¿Cuándo es un mayor metrado y cuándo es justamente una prestación adicional? Porque para lo que corresponde a la ejecución de los mayores metrados, aquí ya prácticamente toda la facultad se la están entregando al inspector supervisor, porque son ellos, ¿no? Bien el inspector o bien el supervisor, quien tiene que ordenar, ¿no? Tienen que ordenar justamente, o a ellos le dan la facultad de ordenar la ejecución de los mayores metrados. Y esto comunicarlo también a la entidad. Pero el que da la orden es inspector supervisor, le están dando toda la facultad a estos profesionales, ¿no? El residente anota en cuadernos de obra la solicitud del mayor metrado, correcto. El supervisor autoriza su ejecución, dice, ¿no? Siempre que no supere el límite del numeral 206, artículo 206. ¿Qué es lo que habla este? Habla respecto al, ¿cómo se llama? Los mayores metrados acumulados, donde se va a considerar también las prestaciones adicionales. Y se restan los presupuestos deductivos, ¿no? Pero en general, acá no habla de presupuestos deductivos vinculados, también tiene otra particularidad, ¿no? Ahora, los mayores metrados para el cálculo del límite, claro, se considera, dice, ¿no? Se computa para el cálculo de lo que corresponde al límite de aprobación de los adicionales. No se requiere, dice, la aprobación de la entidad para la ejecución de los mayores metrados, pero sí para su pago, porque acá la facultad se le entregan al inspector o supervisor, pero ya para pagar, acá sí la entidad tiene que emitir un documento, ¿no? Que autorice justamente este reconocimiento. Pasamos a la parte ya, que es la última parte que le dejamos y está relacionado justamente con el control de las obras. ¿Quién lleva a cabo el control de las obras? En la misma obra, el que está directamente relacionado con el control es el inspector o supervisor, que es un profesional
funcionario o servidor de la entidad, dice, y en cambio el supervisor es una persona natural o jurídica que ha sido contratada para dicho fin. Tiene que cumplir con las mismas calificaciones y experiencia del profesional residente, ¿no? Obligación del supervisor cuando el valor de la obra es mayor, igual establecido en la ley. Recuerden que hemos estado citando cuando vimos el cuadro de los procedimientos de selección, cuando el monto supere los 4.300.000 soles, necesariamente tiene que ser una supervisión de un profesional, ¿no? Que tiene que tener la misma experiencia y calificación del residente de la obra. Las labores que puede realizar un inspector supervisor es variado, ¿no? Durante la elaboración del proyecto puede ser antes, ¿no? La revisión del proyecto, revisión del expediente técnico, reconocimiento de área del proyecto. Segundo, durante la ejecución de una obra, ¿no? Aquí durante el control interno, control simultáneo y el control económico-financiero, ¿no? Esto es relacionado con la valoración y toda esta parte. Y después, una vez culminada la ejecución de la obra, hacer algunos, dice, comentar, revisión de los planos de memoria y la indicación técnico económica de la obra, ¿no? Todo sobre la participación del ingeniero supervisor. Al igual que en obra pueden generarse prestaciones adicionales de obra, para el caso de consultoría de obra, ¿no? Relacionado con los servicios de supervisión, también corresponde ser reconocido. ¿Y qué es una prestación adicional de servicio de supervisión? Aquella que no está considerada, dice en el contrato. Es indispensable y o necesaria para cumplir la finalidad, ¿no?, de la contratación pública. Puede provenir, dice, ¿no?, esta prestación adicional de supervisión, ¿de qué? De deficiencias o omisiones en los términos de referencia de supervisión, prestaciones adicionales de obra y las variaciones en el plazo de obra haya el ritmo de trabajo de las obras distintas a las prestaciones adicionales de obra. En virtud de la ampliación de plazo otorgada, y esto guarda relación con las otras, con la ampliación de plazo, en virtud, ¿no?, de la ampliación de plazo otorgada, la entidad amplía sin solicitud previa, ¿no?, el plazo para los contratos. Los contratos que hubiera celebrado y que se estén vinculados directamente con el contrato. Acá hay dos formas de que se generen prestaciones adicionales para el supervisor. Empecemos por la primera, que tal es la de abajo. Es cada vez que se presente un presupuesto adicional de obra. Entonces, cuando se presente el adicional de la obra, en este caso, por los servicios de supervisión para ejecutar adicionales de obra, esto lo autoriza solamente la entidad, independientemente del porcentaje de incidencia que tenga este adicional, ¿no? Y para su aprobación, acá no aplica el límite del 25% del monto del contrato original. Acá entendemos que, en este caso, el contratista supervisor dice, cuando se generan prestaciones adicionales de servicio de supervisión por la ejecución de los adicionales de obra, no se aplica el tope del 25% que hay en la ley de contrataciones, que dice que si supera el 25%, en este caso el 50%, ¿no?, se da por resuelto el contrato. Acá no. Bien. Entonces, aquí, veamos, mire, es mucho más fácil para cuando se generan servicios, mayores servicios de supervisión por la ejecución de los adicionales de obra. Acá no participa la Contraloría. Acá solamente lo aprueba directamente la entidad, ¿no?, a quien le hayan delegado en los documentos internos de gestión, lo aprueban ellos, ¿no? Acá no es necesario, de repente, como dice, algo que no puede ser delegada esta función, ¿no?, como en obra. Acá sí, en los servicios de supervisión, dependiendo en el documento interno de gestión, a quién le delegan esa función de aprobar los adicionales de supervisión,
él es el que lo aprueba, ¿no? Llámese de repente un jefe o gerente de infraestructura, ¿no? Diferente que un gerente general, pero tiene que estar establecido en los documentos internos. Y por otro lado tenemos las prestaciones adicionales de servicio de supervisión que se generan, ¿por qué? Por casos distintos a los adicionales de obra. Y en este caso tiene que haber una resolución previa del titular que autorice esta ejecución de prestaciones adicionales, ¿no? Para cumplir con el objeto del contrato. También por variaciones en el plazo de la obra y variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra, y cuando supere el 15%, en este caso, tienen que ser autorizados por la Contraloría. Para el cálculo se consideran todos los, en este caso, todas las prestaciones adicionales que previamente se hayan aprobado. Se debe contar con asignación presupuestaria, se pide necesariamente, ¿bien? Y también al final, si le aprueban la ampliación de plazo, tienen que aprobarle lo que corresponde también las garantías correspondientes, ¿no? En el caso de los servicios de supervisión. ¿Cuál es la modificación que han incluido con respecto a los servicios de supervisión en esta última modificación que ha habido en julio, ¿no? En julio pasado. Lo que incluyen es, dice, cuando corresponda la aprobación de adicionales de supervisión derivados de prestaciones adicionales de obra o de variaciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo, la resolución de aprobación de la adicional de supervisión debe emitirse hasta antes del pago de dichas prestaciones adicionales, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 34.6 del artículo 34 de la ley. ¿Qué significa este 34.6? ¿Qué contiene? Dice, el titular de la entidad no puede autorizarla bajo las mismas condiciones del contrato original y hasta por un monto máximo, ¿no? De 15% del monto del contrato de supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones que previamente se hayan autorizado. Y cuando se requiere, en este caso, cuando supere el porcentaje del 15%, sí se requiere contar con la autorización, ¿no? Previa al pago, miren, previo al pago de la construcción de la obra. Cuando supera el 15%, que es el caso que hemos visto anteriormente, aquí, entonces, aquí la Contraloría, a partir de este año, tanto para lo que corresponde a adicionales de obra y adicionales de supervisión, han emitido la directiva, ¿no? Las han actualizado ya. Y acá se mantiene la forma de cálculo del porcentaje de incidencia, para los casos de los servicios de supervisión. Aquí, en las fórmulas, para determinar el porcentaje de incidencia, por decir, del adicional número 4 de supervisión, ¿no? Entonces aquí en la sumatoria de todo, dice los presupuestos adicionales de supervisión, que es del 1 al 4, ¿no? Todos los adicionales, se divide entre el número del monto del contrato y lo multiplico por 100, ¿no? Entonces aquí tenemos y determinamos si supera o no supera el 15% y tiene que tener la autorización previa al pago solo de la Contraloría General de la República. Acá hay unas preguntas, ya las dejo ahí para lo que corresponde, de repente ya los que están viendo, están apoyando en estos momentos, ¿no? Con su presencia, y ya posteriormente. ¿Cuándo entró en vigencia la ley 3225, ley de contratación del Estado? La segunda, ¿cuál es la antigüedad del valor referencial en un procedimiento de selección de una obra? Tercera, ¿cuál calendario de avances de obra valorizado se emplea para el control de la ejecución de la obra? El que forma el expediente técnico, el que se presente el postor ganador por el perfeccionamiento del contrato, el elaborado por el supervisor, no se requiere para el control de obra física, el que presenta la entidad para perfeccionar el contrato.
¿no? Miren, esta pregunta ya las dejo ahí para, justamente para que ustedes puedan también responder. En ejecución de obra, ¿cuándo se requiere la autorización previa, ejecución y pago de la Contraloría General de la República? ¿No? Ahí están las opciones. Y la última pregunta, si la obra se ejecuta en el sistema de suma alzada, algo de repente por ahí estuvimos comentando, ¿no? Si la obra se ejecuta en el sistema de suma alzada, ¿se pueden aprobar prestaciones adicionales de obra a favor del contratista ejecutor? Y ahí están las preguntas, las opciones. Bueno, ahí terminamos lo que corresponde a mi parte de la exposición y paso ahorita, en estos momentos le cedo la palabra en, en la sede para poder iniciar y dar respuestas a sus preguntas. ¿Bien? Bien, ingeniero Fidel, muchas gracias por el desarrollo de la sesión. Vamos a justamente compartir aquí la pantalla. Ejecución y control de obras públicas, ¿no? Bueno, en su defecto, ingeniero Fidel, por un tema de horario, vamos a dejar las preguntas para una segunda sesión, ingeniero, ¿no? También hay que dar el Ya. compromiso para poder agendar en el siguiente tema y de igual manera a todos los participantes también para que se puedan conectar y puedan también hacer las preguntas respectivas al ingeniero Fidel. Ingeniero Fidel, ¿algunas conclusiones adicionales? Sí, solamente la recomendación que, claro, en forma muy rápida hemos tocado los temas tanto de ampliaciones de plazo y los adicionales de obra. En estos temas, sobre todo, cuando son modificaciones al contrato, lo que sí debemos de velar nosotros es que cualquier modificación que se haga al contrato, llámese o entendamos esto como producto de la generación de una ampliación de plazo o de una prestación adicional de obra o, o de repente una prestación adicional de servicio de supervisión, cualquier modificación que se dé durante la ejecución contractual, lo que tenemos que ver nosotros es que esa modificación que se dé esté relacionado con la finalidad del objeto de la contratación. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver nosotros de la ley de contrataciones, en su artículo 34. O sea, ¿se pueden haber modificaciones durante la ejecución contractual? Sí pueden haber. Pero estas modificaciones, como adicionales de obras, deductivos, ¿no? Ampliaciones de plazo o adicionales de servicios de supervisión, estas modificaciones tienen que estar relacionadas con la finalidad de la contratación también. No nos apartemos de lo que corresponde en este caso de conocer las modificaciones que se van a realizar considerando cumplir con el objeto del contrato y exigirle también a los contratistas esa parte, ¿no? Esa es mi recomendación con respecto a las modificaciones que pueden haber durante la ejecución de una obra. Bien, ingeniero, Gracias. muchas gracias y nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión. Muchas Bien, gracias. gracias. Buenas noches. Bien, amigos, y para ir finalizando la transmisión del día de hoy, ¿no? Recuerden la sesión para que puedan acceder a todo el curso completo también y obtener la certificación, deben de comunicarse al 901-797-050 a través del WhatsApp para poder solicitar la certificación en la modalidad digital o en la modalidad en físico. Además de la sesión del día de hoy, vas a poder tener acceso al aula virtual donde tendrás un usuario y podrás ver los otros videos también complementarios al curso del día de hoy, ¿no? Juntamente con todos los materiales, muy importante, los materiales también lo vas a poder descargar, ¿ya? Así que te invitamos a comunicarte, poder certificarte, validar tus conocimientos y postular a las diferentes convocatorias. Por interno ya te estarán enviando las cuentas respectivas para que puedas elegir, ¿no? Entre el certificado digital o el certificado físico. Ya, ahí está el número de WhatsApp. Una vez más repetimos, 901-797-050 es el WhatsApp de SCAE Perú para que puedas solicitar la certificación en la modalidad digital o en la modalidad en físico con envío por encomienda hasta tu ciudad. De igual manera puedes ver otros cursos en nuestra página web scaeperu.com. Ahí también hay más cursos de obras para que puedas seguir profundizando. Esto fue todo por el día de hoy. Aquí está nuevamente compartimos el curso Ejecución y Control de Obras Públicas. Hemos estado con el ingeniero Fidel Hernández Vega. Muchas gracias.